Carl Gustav Jung, a quien a menudo nos referimos simplemente como Carl Jung, es una figura imponente en el mundo de la psicología. Nacido en Suiza en 1875, la mente inquisitiva de Jung lo llevó a explorar las profundidades de la conciencia humana y las complejidades de la psique humana. Su trabajo innovador ha dejado un legado perdurable en nuestra comprensión de los sueños, el simbolismo y la mente inconsciente. Las teorías de Jung no solo han moldeado el campo de la psicología, sino que también han permeado la cultura popular, influyendo en la literatura, el arte y nuestra comprensión cotidiana de nosotros mismos. El viaje de Jung a las profundidades de la mente humana comenzó con sus estudios médicos, donde se especializó en psiquiatría. Al principio de su carrera, se cruzó con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y comenzó una profunda colaboración intelectual. Si bien su asociación inicial estuvo marcada por el respeto mutuo y los intereses compartidos, sus caminos finalmente divergieron, lo que llevó a Jung a desarrollar su propia escuela de pensamiento distintiva conocida como psicología analítica. Esta partida marcó un momento crucial en el desarrollo intelectual de Jung, permitiéndole profundizar en territorios inexplorados de la psique humana. Una de las contribuciones más significativas de Jung a la psicología es el concepto de la sombra. La sombra no es una entidad separada que acecha dentro de nosotros, sino más bien un aspecto inconsciente de nuestra personalidad que la mente consciente ha descuidado o reprimido. Se forma en la primera infancia a través de nuestras interacciones con el mundo y las expectativas que se nos imponen. A medida que crecemos y nos desarrollamos, aprendemos a ajustarnos a las normas y expectativas sociales, reprimiendo pensamientos, sentimientos e impulsos que se consideran inaceptables o indeseables. Imagina a un niño pequeño que es naturalmente bullicioso y enérgico. A este niño se le podría decir repetidamente que se calle, que se quede quieto, que reprima su exuberancia natural. Con el tiempo, el niño aprende a asociar su energía natural con la desaprobación y comienza a internalizar el mensaje de que esta parte de él es mala o no bienvenida. Este mensaje internalizado forma el comienzo de la sombra. La exuberancia natural del niño no desaparece, sino que queda relegada al inconsciente, donde continúa ejerciendo influencia desde las sombras. La sombra no es inherentemente mala o malvada. Contiene aspectos tanto positivos como negativos de nuestra personalidad. Es el depósito de nuestros instintos, deseos y potenciales reprimidos, tanto constructivos como destructivos. Nuestra sombra podría reprimir nuestra creatividad, nuestra asertividad, nuestra capacidad de amar profundamente y conectarnos. Al negar estos aspectos de nosotros mismos, limitamos nuestro potencial y vivimos una experiencia de vida disminuida. Jung creía que la sombra a menudo se proyecta sobre los demás. Vemos en los demás las mismas cualidades que negamos en nosotros mismos. Esta proyección puede conducir a conflictos, malentendidos y una sensación de separación de los demás. Cuando proyectamos nuestra sombra sobre los demás, esencialmente estamos evitando confrontar nuestra propia oscuridad. Hacemos de los demás el chivo expiatorio de nuestros propios aspectos no reconocidos, perpetuando un ciclo de culpa y negación. ¿Por qué querríamos confrontar las partes más oscuras de nosotros mismos? ¿Por qué desenterrar las mismas cosas que nos hemos esforzado tanto por enterrar? Porque dentro de la sombra se encuentra un tremendo potencial para el crecimiento, la creatividad y la plenitud. Al integrar nuestra sombra, recuperamos las partes repudiadas de nosotros mismos y nos convertimos en seres humanos más completos, más auténticos. Este proceso de integración no se trata de volverse perfecto o erradicar nuestros defectos, sino de abrazar la totalidad de quienes somos, con sombras y todo. Jung creía que el proceso de individuación, de convertirse en un individuo plenamente realizado, requiere reconocer e integrar nuestra sombra. Negar la sombra solo le da más poder e influencia sobre nuestras vidas. Al iluminar nuestra sombra, al volvernos conscientes de las formas en que opera, le quitamos su poder para controlarnos desde el inconsciente.
Abrazar nuestra sombra no es un evento único, sino un proceso continuo de autodescubrimiento e integración. Es un viaje de valentía, compasión y la voluntad de enfrentar nuestra propia oscuridad con honestidad y aceptación. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestra sombra y aprendemos a trabajar con ella conscientemente, nos abrimos a una gama más amplia de experiencias y a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. En las siguientes secciones, exploraremos métodos prácticos para reconocer y comprender la sombra, así como estrategias para integrarla en nuestra personalidad consciente. También examinaremos el poder transformador de abrazar nuestra sombra y los muchos beneficios que puede traer a nuestras vidas. Al embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento, podemos desbloquear nuestro potencial oculto y vivir vidas más plenas y significativas. Para comprender la sombra, debemos viajar a los años formativos de nuestras vidas. La infancia es una época de asombro y condicionamiento social. Aprendemos a adaptar nuestro comportamiento para cumplir con las expectativas de los demás. Algunas expresiones de nuestra personalidad son aprobadas, otras castigadas. Imaginen a una niña asertiva en un entorno que no fomenta estas cualidades. Se le podría decir que sea más femenina y que hable en voz baja. Aprende a reprimir su asertividad para evitar la desaprobación. Este mensaje internalizado se convierte en la base de la sombra. La sombra no desaparece, se retira a las sombras y ejerce influencia inconsciente. Los padres no intentan crear sombras, operan desde sus propios prejuicios. Creen que están actuando en el mejor interés de sus hijos. Sin embargo, esta guía puede suprimir aspectos esenciales de la personalidad. El niño enérgico podría reprimir su entusiasmo natural por temor a la desaprobación. El niño sensible podría ocultar sus emociones para no parecer débil. Estas cualidades reprimidas no desaparecen, se retiran a las sombras. La sombra continúa creciendo y evolucionando con nuestras experiencias. Cada situación que desencadena vergüenza o culpa, agrega otra capa a nuestra sombra. Negar partes de nosotros mismos fortalece la sombra y su control sobre nuestra mente inconsciente. La sombra reside en las turbias profundidades de la mente inconsciente. Este reino no es una entidad separada, sino una vasta reserva de pensamientos, sentimientos y recuerdos. Imagina la psique humana como un iceberg, donde la mente consciente es la punta visible. La mente inconsciente forma la vasta masa sumergida que influye en nuestros pensamientos y comportamientos. Es el depósito de nuestros miedos y deseos más profundos. Es la fuente de nuestra creatividad y nuestra conexión con algo más grande. Y es dentro de este enigmático reino donde la sombra encuentra su morada. La mente inconsciente se comunica a través de símbolos, imágenes y sueños. Es un reino de paradoja y ambigüedad, donde coexisten los opuestos. Sin embargo, la mente inconsciente no es una fortaleza impenetrable. Hay formas de construir puentes entre lo consciente y lo inconsciente. A través de prácticas como el trabajo con los sueños y la imaginación activa, podemos iluminar los rincones sombríos de nuestra psique. Al profundizar en la mente inconsciente, es esencial abordar esta exploración con curiosidad y compasión. La sombra no es algo que deba temerse, sino reconocerse e integrarse. Es una parte de nosotros que merece ser comprendida. La sombra, aunque oculta a nuestra vista consciente, se comunica constantemente con nosotros a través de un lenguaje sutil pero poderoso de emociones, comportamientos y proyecciones. Aprender a reconocer estos susurros es crucial en nuestro viaje de autocomprensión e integración. La reactividad emocional es una forma común en que la sombra se da a conocer. ¿Alguna vez has reaccionado de forma exagerada a una situación insignificante? Estas reacciones suelen señalar heridas no curadas o aspectos no reconocidos de nosotros mismos. La proyección es otro signo revelador de la sombra. Atribuimos nuestros propios pensamientos y sentimientos a los demás. Las personas y situaciones que evocan reacciones intensas en nosotros son espejos de nuestra sombra.
La sombra no es una entidad monolítica, sino un aspecto complejo y multifacético de nuestra personalidad. Abarca todas las cualidades, rasgos e impulsos que hemos considerado inaceptables o indeseables, y por lo tanto, relegados al inconsciente. Estas partes rechazadas de nosotros mismos pueden tomar muchas formas, y comprender su naturaleza diversa es esencial en nuestro viaje de integración. Una manifestación común de la sombra es el niño herido. Este arquetipo representa el dolor no curado, el trauma y las necesidades insatisfechas de nuestra infancia. El niño herido puede manifestarse como sentimientos de abandono, rechazo o indignidad. También puede expresarse a través de comportamientos como complacer a las personas, codependencia o autosabotaje. Integrar al niño herido implica reconocer y validar nuestro dolor pasado, ofreciéndonos la compasión y el amor que no recibimos en la infancia. Otro arquetipo de sombra común es el ánima, o animus negativo. Jung creía que dentro de cada uno de nosotros residen energías tanto masculinas como femeninas, representadas por los arquetipos del animus, masculino, y el ánima, femenino. El animus o ánima negativo representa los aspectos distorsionados o subdesarrollados de estas energías. Para los hombres, el animus negativo puede manifestarse como agresión, dominio o represión emocional. Para las mujeres, el ánima negativa puede manifestarse como sumisión, necesidad de aprobación o dificultad para establecer límites. Integrar el ánima o animus negativo implica reconocer y desafiar nuestras creencias limitantes sobre los roles de género y abrazar el espectro completo de nuestras energías masculinas y femeninas. La sombra también puede manifestarse como el saboteador, el crítico o el perfeccionista. Estos arquetipos representan nuestras voces internas de duda, miedo y juicio. Socavan nuestra confianza, sabotean nuestros esfuerzos y nos impiden abrazar plenamente nuestro potencial. Integrar estos aspectos de la sombra implica identificar y desafiar nuestro diálogo interno negativo, cultivar la autocompasión y abrazar nuestras imperfecciones como oportunidades de crecimiento. A medida que nos adentramos en el reino de la sombra, es crucial comprender su intrincada danza con la proyección. La proyección, un mecanismo de defensa psicológico, actúa como una cortina de humo, oscureciendo nuestra propia sombra al proyectarla sobre los demás. Es más fácil criticar, juzgar o temer un defecto percibido en otra persona que confrontar la incómoda verdad de que el mismo defecto reside dentro de nosotros. Imagina un escenario en el que te encuentras constantemente irritado por la falta de puntualidad de un compañero de trabajo. Cada reunión a la que llegan tarde se siente como una afrenta personal, alimentando el resentimiento y la frustración. Sin embargo, debajo de la superficie de esta irritación, podría estar tu propio aspecto de sombra de desorganización o un miedo a ser controlado por el tiempo. Al proyectar este aspecto en tu compañero de trabajo, evitas confrontarlo dentro de ti mismo. La proyección no siempre se manifiesta como negatividad o crítica. A veces, proyectamos nuestras cualidades idealizadas en los demás, colocándolos en un pedestal y buscando en ellos la validación que anhelamos para nuestro propio potencial oculto. Esto puede llevar a dependencias poco saludables y decepciones cuando el objeto de nuestra proyección inevitablemente no cumple con nuestras expectativas poco realistas. La clave para desmantelar la proyección reside en la autoconciencia y la introspección. Cuando te encuentres teniendo una reacción emocional intensa hacia alguien o algo, haz una pausa y pregúntate, ¿qué tiene esta persona o situación que me está provocando? ¿Existe la posibilidad de que esté viendo en ellos algo que no estoy dispuesto a ver en mí mismo? Recuerda, la sombra prospera en la oscuridad. Al iluminar con la luz de la conciencia nuestras proyecciones, comenzamos a reclamar las partes repudiadas de nosotros mismos y a desarrollar una relación más compasiva y comprensiva con nosotros mismos y con los demás. El viaje puede ser desafiante, pero las recompensas de integrar nuestra sombra son inconmensurables, lo que lleva a una mayor autenticidad, libertad emocional y una conexión más profunda con el mundo que nos rodea.
Integrar la sombra se trata de transformar su energía para impulsar el crecimiento y la creatividad. Escribir un diario y la imaginación activa son herramientas poderosas para el trabajo con la sombra. Prácticas como el yoga y la meditación ayudan a conectar con las sensaciones físicas y liberar emociones atrapadas. El objetivo es entablar amistad con nuestras sombras, integrando su sabiduría y energía para volvernos más completos y auténticos. El viaje de integración de la sombra es profundamente gratificante. Confrontar nuestros aspectos de sombra aumenta la autoconciencia y nos permite tomar decisiones conscientes. La sombra es una fuente de creatividad e inspiración. Integrar la sombra mejora la empatía y la compasión por nosotros mismos y por los demás. Esto conduce a un sentido más profundo de plenitud y autenticidad. Podemos abrazar nuestras imperfecciones y vivir una vida fiel a nuestro ser único. El viaje de integración de la sombra es un acto valiente. Se trata de confrontar lo desconocido dentro de nosotros mismos y abrazar nuestra totalidad. El objetivo es integrar la sabiduría y la energía de la sombra para una mayor plenitud. Este viaje requiere coraje, compasión y vulnerabilidad. Las recompensas son inconmensurables: mayor autoconciencia, creatividad mejorada y empatía más profunda. La sombra encuentra una profunda resonancia en las experiencias del mundo real. El viaje de Mahatma Gandhi para confrontar su sombra le permitió convertirse en una fuerza para el cambio social. La literatura de Fyodor Dostoyevsky se adentra en los recovecos más oscuros del alma humana. El arte de Frida Kahlo transformó su sufrimiento en belleza y empoderamiento. El mundo del entretenimiento ofrece una lente para examinar la interacción entre la sombra y la luz. Las luchas de Amy Winehouse con la adicción y los comportamientos autodestructivos ilustran el poder de la sombra. La batalla de Robin Williams con la depresión destaca las complejidades del mundo interior de uno. La música de Eminem canaliza la sombra de forma creativa para la autoexpresión y el comentario social. La sombra tiene un profundo potencial para la curación y la transformación. El trabajo con la sombra nos libera de la vergüenza y el autojuicio. Al comprender nuestros aspectos de sombra, cultivamos la autocompasión. Buscar apoyo de terapeutas o mentores proporciona una guía invaluable. Abrazar nuestras sombras libera el potencial para un profundo crecimiento y transformación. Abrazar nuestra sombra es una odisea continua. Es una aventura de por vida de reconocer, comprender e integrar nuestra sombra. La sombra contiene las semillas de nuestro mayor potencial. Al abrazar nuestras sombras, iluminamos nuestro camino y contribuimos a un mundo más compasivo.